Bueno, pues Santiago 4, nos corresponde en el estudio de hoy. Ya vamos avanzados en la carta. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los conflictos. ¿Qué pasa con estos conflictos? Eh, de hecho, vamos a empezar hablando de la palabra conflicto. Si tú te metes a Google y pones conflicto, te va a aparecer ahí como una oposición o desacuerdo entre dos personas como la definición principal. Pero la realidad de conflicto va mucho más allá de solo un desacuerdo. En su origen esta palabra es latina y conflicto significa golpear. Sí, o sea, golpear a alguien. El conflicto entonces es un término común militar que significa luchar en contra de algo. Cuando dos personas tienen un conflicto, pueden tener una pelea física o verbal, pero ambas personas están metidas en una lucha y ambas quieren ganar. Las dos personas van a luchar para ganar a costa de lo que sea. Esto es conflicto. Y cuando dos personas están golpeándose física o verbalmente, están teniendo un conflicto. Entonces, desde el punto de vista bíblico, cuando dos personas pecan una en contra de la otra y se agreden física o verbalmente, oponiéndose la una a la otra, estamos hablando de un conflicto. Este es el tipo de conflicto que vamos a ver. Es el tipo de conflicto que no le agrada a Dios. Es el tipo de conflicto que Dios no quiere que sus hijos tengan. Y el día de hoy vamos a ver dos puntos que son el origen y la solución de los conflictos. Y por ahí se los adelanté. Ahorita vamos a ver cómo vamos a dividir la sección. Pero pues vamos a leer, como siempre, el texto. Abran sus Biblias en Santiago 4. Santiago 4 del 1 al 10 vamos a estudiar hoy. Algunas Biblias, bueno, mi Biblia tiene un título que dice la amistad con el mundo. Ese título es agregado, acuérdense, no forma parte del texto original, pero vamos a ver de qué habla. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y bueno, es el texto entonces que vamos a ver hoy con los dos puntos que le platicaba. Está dividida en 5 versículos al inicio el origen del conflicto y del 6 al 10 la solución. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Dice Santiago. Les recuerdo que esta carta la está escribiendo a unos hermanos judíos que se convirtieron al cristianismo, que creyeron en Cristo. Le está escribiendo a una iglesia. Y entonces a lo mejor aquí lo primero que se nos saltará a la mente es guerras, pleitos en una iglesia, entre personas que dicen conocer a Dios. Sí. Eh, las guerras y los conflictos eh, siempre han iniciado o surgen del corazón, y eso es precisamente lo que nos va a explicar Santiago hoy. Y les voy a poner un ejemplo. Hitler inició
la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué inició esta guerra? Él creía firmemente en algo que se llama teoría del espacio vital. ¿Qué es esto? Él quería tener más tierra, más espacio. La teoría del espacio vital dice que si tú tienes más tierra, tienes más espacio, por lo tanto tienes más recursos naturales, por lo tanto no necesitas de nadie porque tú puedes sostenerte con tus propias fuerzas. Algunas personas han denominado esta teoría como un tipo de gobierno omnipotente. Ven la frase que usan, gobierno omnipotente. Es decir, yo no dependo de nadie, yo genero mi propia riqueza, genero mi propio consumo, tengo mis propios recursos naturales, pero había un problema, no tenía tantos y él quería más y quería más. Entonces, como inicia la mayoría de las guerras, esta guerra también inició con una mentira. El último día de agosto de 1939, seis soldados alemanes invadieron una estación de radio alemana, o sea, se autoinvadieron. Para hacer esto, se disfrazaron estos soldados como si fueran soldados polacos. Entonces, fingiendo ser polacos, se metieron a la estación de radio, sometieron a los empleados, tomaron el micrófono de la estación y empezaron a transmitir insultos en contra de Hitler y el régimen que estaba en ese momento. Todo este show lo hicieron en 15 minutos. Es más, parece ser que no sabían manejar la estación de radio porque solo pudieron transmitir 9 palabras y se cortó. Algo hicieron y se equivocaron o algo pasó y no pudieron transmitir más. Pero Hitler ya tenía el pretexto perfecto. Unos soldados habían invadido y habían asesinado alemanes, lo cual era una mentira. Al día siguiente, el 1 de septiembre de 1939, soldados alemanes invadieron Polonia y la guerra estaba dando inicio. Inmediatamente Reino Unido y Francia se metieron para defender a Polonia y así empezó la Segunda Guerra Mundial. Con una farsa creada, con una mentira creada porque alguien quería más y quería más y quería más tierra. Ese alguien es Hitler. Él quería crecer su imperio y necesitaba más recursos e inventó todo esto. Pero este es un ejemplo de conflictos internacionales. Santiago no está hablando de conflictos internacionales, aunque ya vimos que sí llegamos a ese nivel. Está hablando de conflictos en la iglesia, conflictos entre hermanos, conflictos en la casa. Entonces, aquí Santiago continúa su explicación, más bien su pregunta, y la responde con otra pregunta. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lo que está diciendo es, surgen del interior. Estos problemas, estas guerras, estos conflictos y todo lo malo que nosotros vemos y a lo que nos enfrentamos, surgen de nuestro interior, surgen de los placeres de ustedes. De hecho, esta palabra pasiones es la palabra clave en este versículo. Surgen de los placeres de ustedes, los cuales combaten en nuestros miembros. Este combatir no se refiere a pelear, se refiere a estar enlistado como en una milicia. ¿Qué quiere decir esto? Estas pasiones están enlistadas como soldados en los miembros de nuestros cuerpos. Entonces, son las pasiones y son los placeres del cuerpo que te dominan y te llevan a los miembros del cuerpo a actuar. Cuando tú dices en tu corazón, es que yo deseo eso, yo quiero aquello, estás a un paso de obedecer las órdenes militares de tus placeres y ceder ante la autoridad de tus deseos y de tus concupiscencias y de todo lo malo que está en tu corazón. Y entonces lo que haces es pones a tus miembros, a tus manos, a tus ojos, a tus pies, al servicio del pecado. Y son tus malos deseos entonces los que te llevan a pecar. El problema es que tus pasiones te vuelven esclavo del pecado y te separan de Dios. Repito, tus pasiones te vuelven esclavo del pecado y te separan de Dios. Aquel adicto, por ejemplo, que usa sus manos para robar y poder comprar su vicio,
no tiene un problema con sus manos, tiene un problema con sus deseos y tiene un problema con, con ese deseo de satisfacer su propio placer. Nunca olviden que aun cuando se está escribiendo esta carta a cristianos y desde luego a nosotros también, el viejo hombre aún vive en nosotros. Los malos deseos, las malas pasiones están ahí. Y entonces el llamado hoy de Dios es que aprendamos a reconocer cuando digamos en nuestro corazón, yo quiero esto, yo anhelo esto, porque tal vez estás a un paso de pecar gravemente contra Dios o de iniciar la Tercera Guerra Mundial, pero esta vez va a ser en tu casa o en tu iglesia. Entonces, identifica cuáles son esas pasiones y esos malos deseos que te están separando de Dios para que tomes medidas drásticas al respecto. Dice el versículo que sigue, el versículo 2, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Vamos a ver cómo empieza. Dice, codician. Esta palabra codicia es un deseo exagerado por algo. Puede ser de todo tipo, pero es un deseo exagerado. Hace unos años había un joven que quería ser rapero, de apellido Wilson. Él quería ser rapero a toda costa, por lo que decidió matar a su madre para cobrar su herencia. Él mató a su mamá para cobrar su herencia. Él quería aparentar como rapero que tenía mucho dinero, pero en realidad no lo tenía. Y entonces dijo, ¿quién tiene dinero? Pues mi madre. Él contrató a un asesino. Este asesino mató a la señora. Él cobró la herencia y empezó entonces a actuar como una estrella de rap. Él quería ser una estrella de rap y entonces, ¿qué hizo? Se compró una colección de zapatos, se compró cadenas de oro de más de $1,500 cada una, grabó un videoclip musical, lo subió a YouTube, él emitía su propio programa. Solo habían pasado unos meses y le quedaba menos de una cuarta parte del dinero. Incluso llegó a tirar dinero a un centro comercial con tal de ganar más fans. Él fue descubierto y condenado a 99 años de prisión. La codicia lo llevó a cometer actos perversos y así como lo llevó a él, nos puede llevar a nosotros a cometer muchas cosas que a lo mejor ni nos imaginamos que podríamos hacer. Esta codicia está en nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Y alguno dirá, ay, ¿cómo un bebecito pequeño puede ser tan terrible o puede ser pecador? Juan, yo creo que estás exagerando. Mira qué tierno se ve. Miren, esos pequeños que ustedes ven en forma tierna, ¿no los han visto llorar y gritar desesperadamente en un centro comercial mientras su mamá los arrastra y ellos gritan, es que yo quiero helado? Sí, pero no puedes porque estás enfermo. Es que yo quiero ese juguete. Es que yo quiero quedarme. Es que yo quiero. Ahí está nuestra naturaleza. Y lo más interesante de todo es que todos los que estamos aquí, aun cuando ya no somos niños o ya pasamos muchos de nosotros esa etapa, no seguimos pensando diferente o no hemos cambiado nuestra forma de pensar, seguimos siendo los mismos. La codicia, ese pecado, sigue habitando en nosotros y es un deseo que nos lleva a hacer muchas cosas tales, o sea, es tanta la intensidad de estos deseos que muchas veces no te importa violar los mandamientos de Dios con tal de salirte con la tuya. Y como no lo consigues, entonces matan y arden de envidia. Y alguno dirá, matar, estás exagerando, pero el Señor puso el parámetro de matar. Tú puedes matar con la lengua. Entonces, no es una exageración el hecho de que la palabra de Dios diga que la codicia te lleva a matar porque ardes de envidia.
Esta palabra envidia es la palabra celos en griego, celote, dice. Estos celos significa cuando, o esta envidia significa cuando tú ardes de coraje hacia los logros de otra persona. No te gusta ver a otra persona mejor que tú. Entonces es cuando surgen los celos del fondo de tu corazón. Una persona que tiene celos está dispuesta a hacer lo que sea porque le enoja ver sonreír a otra persona o le enoja que le aplaudan a otra persona. Entonces, como no puede tener eso que ve, que envidia, que cela, arde de coraje y entonces crea un conflicto, hace guerra, provoca enfrentamientos, pelea y pelea porque no tiene lo que la otra persona tiene. Es impresionante. Nosotros creo que podríamos pasarnos aquí toda la tarde hablando de cuántos ejemplos podríamos sacar de aquí, como el caso de Wilson que les platiqué, como el caso de Hitler que empezó una guerra. Pero dice Santiago, pero no tienen lo que desean porque no piden. Aquí la pregunta es, ¿habrán orado a Dios? Pero entonces, ¿qué deseaban estos judíos cristianos? ¿Qué es lo que deseaban? ¿O qué es lo que oraban? ¿O por qué no pedían? ¿O qué debería pedir una persona que está experimentando celos y envidia? Imagínense, ¿debería pedir, por ejemplo, que le caiga un rayo a esa persona que envidia? No creo. ¿Debería pedir, por ejemplo, más dinero porque el vecino se compró un auto nuevo y entonces debería orar a Dios por dinero? ¿O debería pedir prosperidad porque no es justo que mi hermano en Cristo tenga más comodidades que yo? Y entonces, a ver, ¿por qué no? Si yo también soy hijo del rey, ¿a costa de qué? La cosa debe ser pareja. Dios, por favor, dame, ¿no? Pero, mi hermano, lo que debes pedir es que Dios arranque esa basura de tu corazón. Eso es lo que deberías pedir. Deberías pedir encontrar la paz y consuelo en Cristo. Pero no tienes la paz y el consuelo porque no lo piden. No tienen lo que deseas porque no lo piden. Dice el salmista, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y no es que Dios vaya a darte un Ferrari si lo deseas en tu corazón. No es lo que quiere decir. Dice que si tú te deleitas en Dios, Dios va a poner en tu corazón sus deseos. Y entonces los deseos que surjan de tu corazón no estarán negros, no estarán sucios, no estarán llenos de todas estas cosas de celos y de envidia y de toda inmundicia. No, serán deseos de Dios. Entonces, lo que dice el salmista es que si te deleitas en Dios, es porque tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. No necesitas nada más. Él te toma de la mano, Él te conduce, Él te cuida, Él te colmará de gloria un día. Y cuando tienes a Cristo y te deleitas en Él, es Él el que podrá los deseos de tu corazón. Y entonces, en lugar de orar por parta que le parta un rayo, vas a orar por esas personas que te caen mal, por esas personas con las que tú estás luchando, con las que tú sientes a lo mejor que no soportas tener trato, y vas a pedir que conozcan a Cristo, que puedan alcanzar la vida eterna, que el Señor te limpie y arranque toda esa inmundicia y esa basura de tu corazón. Dice el versículo 3, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. El problema es, primero, no oran, y si oran, piden mal. Están pidiendo para gastar en sus deleites, están pidiendo ese Ferrari, están pidiendo más dinero, están pidiendo... Y entonces, no solo Dios no se los concede, sino que se enojan. Esta gente se enoja porque le ruega a Dios y dice, pues es que no pasa nada. Y la pregunta es, ¿le pides a Dios o le exiges? O sea, ¿quieres que se haga tu voluntad o la suya, la de Dios?
Muchos cristianos dicen, ya oré, ya está mi reloj, solo es cuestión de tiempo de que Dios lo haga. Entonces, no es así. Y nosotros no podemos tener a Dios como si fuera el genio de la lámpara y que nos conceda todos nuestros deseos pecaminosos. Dios no te va a conceder las cosas que te hacen daño o que pueden destruirte o que no están conforme a su voluntad. La pregunta para nosotros es, pues que analicemos nuestro corazón. ¿Para qué quieres eso que tanto anhelas? Eso que tanto anhelas, eso que quieres, ese deseo que tienes, ¿cómo glorifica a Dios? Glorifica a Dios. ¿De qué manera lo glorifica? Porque si no lo glorifica y lo quieres para gastar en tus placeres, entonces estás equivocado. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero la clave aquí es, hagámoslo para la gloria de Cristo. Si nosotros lo hacemos para la gloria del Señor, entonces estamos en el camino correcto. Si lo quieres para la gloria de Dios, estás en el camino correcto. Pero si no es así, entonces el seguro es pecado. Y, y si es pecado, entonces tú tienes que arrancarlo en forma radical. Hace rato les decía, tomar decisiones extremas. El Señor fue claro en ese sentido. Ante el pecado se toman decisiones extremas. Si es tu ojo, sácalo. Si es tu mano o tu pie, córtalos. Pero por favor, no quiero verlos, ¿cómo se llama? Tuertos o mancos o cojos. No, no, no. Lo que el Señor estaba enseñando por medio de estas figuras es que el pecado hay que tomarlo en serio. Te tienes que deshacer de todo aquello que en tu mente activa o te lleva a pecar. Esos malos deseos, esa codicia, esa envidia, esos celos, te tienes que deshacer de ellos. A lo mejor perderás muchas cosas, pero es mejor perder esas cosas a perder tu alma, dice el Señor. De hecho, literalmente dice que es mejor perder uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y creo que esa es la parte que se nos olvida o quisiéramos que no esté en la Biblia y no queremos considerar. Bueno, seguimos. El versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Y aquí fíjense que el traductor fue muy, digamos, amoroso. ¿Y por qué fue amoroso? Porque esta palabra que estoy tachando, oh almas, no se encuentra en el original. En el texto griego, Santiago habla fuerte y literalmente dice, adúlteras. Este es un regaño frontal para la iglesia, para ti y para mí. Adúlteras. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Está cambiando de tema? No, no está cambiando de tema. Sigue hablando exactamente de lo mismo, de dónde surgen los conflictos. Esta es la primera parte, el origen del conflicto. ¿Y por qué dice adúlteras? Es una palabra fuerte. ¿Está acusando a sus hermanos de adulterio? ¿Les sabe algo? Niños que nos ven, el adulterio es traicionar a tu esposo o a tu esposa con otra persona. Eso es el adulterio. Es traicionar a tu esposo o a tu esposa con otra persona. Y el adulterio es reprobable ante Dios. Tan reprobable que el adulterio en los tiempos de Moisés era castigado con la pena de muerte. Si descubrían a alguien en adulterio, tenían que morir apedreados, los dos, el hombre y la mujer. Más tarde el Señor Jesucristo enseñó que hombres y mujeres pueden adulterar sin tener contacto físico, solo con la mirada y solo con las intenciones, de quien hace y de quien provoca y de quien acepta. Eso es adulterio. Entonces, ¿por qué les dice adúlteras a todas estas personas que le están escuchando? Y desde luego y de paso, a nosotros. No te enojes, es una enseñanza fuerte, pero la Biblia dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Cristo dio su vida por su esposa, que es la iglesia.
Y la iglesia no es el edificio, sino el conjunto de creyentes. Cristo dio su vida por ti y por mí. Y Él es el esposo anhelado. Cuando los miembros de la iglesia, cuando los cristianos quitan su mirada del cielo y empiezan a poner su mirada en las cosas terrenales, están cometiendo adulterio. Es idolatría. Cuando la palabra de Dios te deja de importar y te empieza a importar más, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto aporta el hermano a la iglesia? ¿Cómo se viste fulanita de tal? Cuando tus ojos se llenan y tu corazón de celos, de envidia, cuando estás buscando satisfacer tus propios deseos, estás abandonando al esposo para irte con otro. Y eso es adulterio espiritual. Por eso Santiago les dice, adúlteras. La idolatría y el adulterio son similares, son iguales. Se comete idolatría cuando algo que no es Dios ocupa el primer lugar en tu corazón. Eso es adulterio. Eso es traicionar a Dios. Entonces, ¿cómo aplica esto en nuestros días? Bueno, cuando tú miras con más amor a tu computadora que a Cristo, cuando tú miras con más amor a tus propios placeres que a Cristo, cuando miras con más amor a tu trabajo que a Cristo, o a tu propia persona que a Cristo, estás cometiendo adulterio, adulterio espiritual. Presta atención a estas palabras y no te ofendas. Dios es directo. Hay temas que no pueden suavizarse de ninguna manera. Adúlteras es adúlteras. Y si hoy hemos recibido este mensaje, pues mejor pídele perdón al Señor y ven a Él en arrepentimiento y fe y todo lo que está ocupando el primer lugar en tu vida y en tu corazón, que no es Dios, deséchalo. Deséchalo porque estarás amando más a las cosas creadas que al Creador. Y mira qué dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo. Aquellos que desean, aquellos que aman al mundo y que desean ser amados también por el mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este tema tiene que ver también con las motivaciones internas. Por ejemplo, ¿te vas de misiones para qué? ¿Para que la gente hable bien de ti? ¿Para que el mundo te ame? ¿Ofrendas públicamente para que entonces te reconozcan que, wow, qué piadoso eres? ¿O estás poniendo en primer lugar otras de las cosas terrenales que no son Dios? Cualquiera de estas, te estás constituyendo enemigo de Dios. ¿Y qué cosa más terrible y peor nos podría pasar en esta vida y la que sigue si hemos sido nombrados enemigos de Dios? Este se constituye enemigo de Dios, tiene que ver con es designado, o sea, es nombrado, es designado, es como quien tiene un puesto de autoridad. Básicamente, Santiago está diciendo aquí que eres nombrado capitán de las fuerzas del mal junto con Satanás, entonces tú ya tienes un alto rango de autoridad en la milicia de un ejército al que no deberías pertenecer. Así, a ese grado, te constituyes enemigo de Dios. Juan, el apóstol Juan escribió, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fíjense, los deseos de la carne son los deseos, los placeres de los que Santiago nos acaba de hablar en el versículo 1. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo demás, deseos, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen de Satanás, que quieren distraerte, quieren quitar tu mirada de donde deberías de tener tu mirada. Por eso, si estás del lado del mundo de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
te constituyes enemigo de Dios. El versículo 5, que es la parte final del origen del conflicto, termina con un versículo muy interesante. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Porque es un versículo muy interesante. Es uno de los versículos, tienen en sus pantallas, uno de los versículos más polemizados, traducidos de 1000 maneras en todas las Biblias. Los escritores, no todos se logran tener un acuerdo o se ponen de acuerdo en cómo traducir este versículo, pero no nos angustiemos. Este versículo está aquí por una razón. Y la Biblia nosotros tenemos que entenderla en su sentido más llano, más literal y más sencillo. La Biblia no tiene mensajes ocultos ni tiene códigos misteriosos en donde tengas que contar letras para lograr descifrar qué dice. No, 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 no. Tenemos que entenderla tal cual lo dice, perdón. Y para entender el versículo yo les preguntaría, ¿Dios tiene envidia? ¿Dios codicia cosas, así como nosotros codiciamos? ¿Dios inicia guerras porque dices que yo quiero esto? No, ¿verdad? Desde luego que no. Vamos a sentar a Yasmín. Entonces, ustedes son cristianos y han creído y han recibido en al Espíritu Santo. Y lo que dice este pasaje es que Dios, que el Espíritu que hemos recibido de Dios, no peca como nosotros. Y les voy a decir por qué se han aporreado muchos en este versículo. Porque dice, o piensas que la Escritura dice en vano. Entonces dicen, ¿cuál es el versículo en el Antiguo Testamento que dice que el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No hay. No hay. Y como no lo encuentran, ahí empieza el choque. Pero el punto es, ¿por qué no lo encuentran? Porque Santiago no está afirmando que ese versículo existe. Él dice, o piensan que la Escritura dice, y no lo dice. En pocas palabras está diciendo, o piensan que la Escritura dice que el Espíritu es pecador como ustedes, que el Espíritu Santo que mora en ustedes cela y envidia como lo hacen ustedes. No, no. Esta es una pregunta retórica. ¿Acaso creen que el Espíritu Santo es como ustedes? Y el salmista sí tiene una respuesta a esto. Para justificar mi explicación, dice Dios, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. La clave aquí es esta. ¿Pensabas que yo sería como tú? Dios no es como nosotros. Dios es perfectamente santo y Él no peca. Y esto es con lo que nos quedamos. Dios no ha puesto en nuestro corazón envidia, celos, conflictos, guerras y cuanta maldad existe en nuestro corazón. Esa surge de nuestro interior. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros se opone totalmente a esos celos y a esa envidia. Entonces, por eso la pregunta es, ¿acaso la Escritura dice que el espíritu cela como tú? Pero bueno, entonces este es el origen del conflicto. La solución dice, perdón, creo que pasó algo en mi presentación. Los anhela celosamente. Versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios ama de tal manera que no solo no es celoso como nosotros o envidioso como nosotros, sino que Él da gracia. Por su misericordia, tú y yo estamos vivos. Y aquellos que hemos creído, hemos recibido algo más, hemos recibido gracia por su parte. No solo seguimos vivos, sino que
hemos sido adoptados a la familia de Dios y somos herederos de la vida eterna. Y Dios se opone a todas aquellas personas que son orgullosas, que son soberbias. Eso es resistir. Resistir es oponerse, es no hacerles caso. A Dios no le agradan las guerras. A Dios no le agrada que vivas buscando satisfacer tus placeres. No hay forma de que pelees con Dios. Si dice resiste, no hay forma de que pelees con Dios. No hay forma de que pelees con Dios y salgas bien librado. Pero en cambio, Dios da gracia a los humildes. ¿Y quién no quisiera la gracia de Dios? ¿O quién quisiera pelearse con Dios en su sano juicio? La gracia es por la cual nosotros somos salvos por medio de la fe. ¿De qué nos salvó Dios? De la ira de Dios. Esta inmensidad de gracia solo es derramada hacia nosotros por medio de Jesucristo. Él es el único canal. Él es el único puente entre el cielo, entre la tierra, perdón, y el cielo. Él es el único camino. No hay otro. Y esta gracia solo puede fluir a través de Jesucristo, a través de nadie más. No hay ningún hombre en la tierra que diga, yo puedo controlar la gracia y yo sé a quién le doy la gracia de Dios y a quién no. Eso no se puede, eso es herejía, eso es pecado. Entonces, Dios da gracia a los humildes. Y una vez que has entendido que Dios da gracia a los humildes, la pregunta sería, ¿cómo puedo ser humilde? O, ¿cómo me quito esta soberbia? ¿Cómo me quito este orgullo que no le agrada a Dios? Juan, yo ya te entendí, no debo ser así, pero no lo puedo evitar. Ahí está mi soberbia, mi orgullo. Entonces Jacobo dice, yo ya sé, Juan, que tú eres cristiano, ya sé que has creído en Jesús, entonces debes comportarte como alguien que disfruta de la salvación y que entiende y vive agradecido que Cristo murió por tus pecados. Y a partir del versículo 7 nos va a dar una serie de mandatos que nada más son 10. Imagínense, hubiera sido así como que 10 mandatos que Dios nos da. Tenemos que meditarlo mucho. Yo les invito a meditarlo en la semana. Esta es la visión de Dios, de cómo nosotros podemos quitarnos esa soberbia y cómo podemos llegar a la humildad. Empieza diciendo el versículo 7, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someteos? Todos estos son imperativos, son mandamientos. Las palabras marcadas en amarillo y rojo son mandamientos. Y esto es, someteos pues a Dios. Una persona que es esclavo de sus deseos, entonces está sirviendo a sus propios placeres, no está sometiéndose a Dios. Cuando una persona obedece a sus bajas pasiones, no está obedeciendo al Señor. Y someteos es, obedece a Dios, sométete a lo que Él dice, pero no es una sumisión mala, sino es una sumisión de obediencia. Obedecer a Dios pondrá fin a todo conflicto, a toda lucha y a toda guerra. Porque obedecer a Dios es amar a tu prójimo. Y dice, resiste al diablo. Resistir al diablo no es regañar a Satanás como hacen muchos. Nosotros no tenemos autoridad para comunicarnos con los demonios. De hecho, no es recomendable y no te recomiendo que lo hagas. Pero, ¿a qué se refiere entonces resistir? Resistir se refiere a no le hagas caso, no obedezcas a esas tentaciones que tienes enfrente. Cuando tú te niegas a satisfacer esos deseos que tienes o esas tentaciones que tienes, estás resistiendo al diablo. Y cuando resistes al diablo, él huirá de ustedes. Y huirá es huir por su vida, para ponerse en un lugar a salvo, porque sabe que ahí no podrá hacer nada y está poniéndose en riesgo. De esa manera es huir. Esa es la palabra ir. Esa es la palabra huir. El diablo huirá de ti si tú te resistes a obedecerle.
Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto es importantísimo porque es el contraste entre lo que veíamos antes. En lugar de estar metido en el mundo y en los placeres del mundo, acércate a Dios. Si tú te acercas al mundo, solo apartas tu mirada de Cristo. Pones en riesgo de perder tu alma. A lo mejor vives engañado creyendo que eres cristiano, pero no lo eres. Y entonces estás metido en el mundo. No le temas al hombre, dice Cristo. Témele a aquel que puede mandar al infierno tu cuerpo y tu alma. Acércate a Dios, pero acércate en temor y en reverencia y Él se acercará a ti. ¿Y cómo es eso? Bueno, sigue diciendo cómo le puedes hacer. Pecadores, limpien las manos. Y es que no podemos acercarnos a Dios con las manos sucias, llenas de pecado. El único que puede limpiarnos es Cristo y por lo tanto, si estamos llenos de pecado hoy, debemos arrepentirnos, debemos ver que nuestro corazón está sucio. Dios tiene una buena noticia que darte, no importa que estés sucio, no importa cuánto hayas pecado, en Cristo hay salvación y hay esperanza. Y hoy es el día de aborrecer tu pecado y venir a Cristo. Purifica tu corazón, es el otro mandamiento, purifiquen sus corazones. Así como las cosas del templo eran lavadas y para que pudieran servir, para que puedan servir para Dios, de la misma manera tú debes lavar y limpiar tu corazón. ¿Y cómo se lava y se limpia un corazón? Pídeselo a Dios. Dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. Ese es el Salmo 51:10. Y por medio de la palabra de Dios, nosotros sabemos que la palabra de Dios nos limpia. El mismo Señor Jesucristo le decía a sus apóstoles, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he hablado. Entonces, en tu corazón hay un trono. Ese trono no debe ser ocupado por el mundo. Tu corazón debe estar limpio, debe estar purificado para que ese trono lo ocupe Dios. Es importante que te dejes controlar por el Espíritu Santo y no por tus pasiones. Y lo haces cuando el trono de tu corazón se lo entregas al Señor. Podrías decir, Señor, 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 pero si no obedeces, si no te sometes, en realidad no es tu Señor. Recuerda que tenemos que estar limpios y purificados porque nos estamos ofreciendo en sacrificio vivo e incondicional a Dios. Este es un acto de amor. Y recuerda que la Escritura dice también que si le amas es porque Él te amó primero. Y si le amas, entonces obedeces sus mandamientos. No te engañes. No puedes ser cristiano si sigues amando el mundo y sigues amando los placeres de Dios. Los placeres, más que a Dios. Demos gracias a Dios por la misericordia. Confiesa tus pecados y ven a Cristo. Ese es el mensaje claro que hoy Dios tiene que decirnos. Mira el versículo 9. Dice, afligíos. Es decir, aflígete, lamentate, llora. ¿Por qué no? Creo que es lo mínimo que puedes hacer cuando has entendido que llevas toda una vida ofendiendo a Dios, que es perfectamente santo, que por su misericordia no ha sido consumido. Aflígete, llora. Pero esto es un contraste con lo que dice la Biblia, que regocíjate. No, porque donde está el corazón contrito y humillado, allá está Dios. Porque reconocer tu pecado verdaderamente puede llevarte a partir el corazón y llorar. Pero ese es el llanto, ese es el dolor que produce arrepentimiento o que es consecuencia del arrepentimiento. Pero en cambio, ¿qué pasa? Hay mucha gente que se ríe, pero que se ríe con esa risita altanera y soberbia por pensar que no es tan grave y ya no pasa nada. Pero les voy a recordar algo. De Noé se burlaron. De Lot, la gente se burló también, su familia. De los apóstoles se burlaron. De los que anunciaron la ira de Dios, de todos esos profetas,
se burlaron, de Cristo se burlaron. Entonces, si hoy estás en esa situación, no permitas que lo que pueda decir la gente a tu alrededor te cambie y no seas tú de esos que se burlaron, porque todos los que se burlaron acabaron con destinos terribles. El Señor Jesús decía, ay de ustedes los que ríen ahora porque pues se lamentarán y llorarán después. Y bueno, que vuestra risa, dice, se convierta en lloro, en nuestro gozo en tristeza. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el Señor puso el ejemplo. Esta palabra humíllate, a lo mejor no te gusta mucho, no suena, no es muy comercial decir humíllate, no suena bonito, pero no tenemos excusa para no hacerlo. Nuestro Señor puso el ejemplo de humillación, sin ninguna necesidad, sin ninguna obligación de hacerlo. Él bajó del cielo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y murió en una cruz por ti y por mí. Y se entregó en forma voluntaria y se entregó obedientemente. ¿Y tú no puedes humillarte delante del Señor? Esa es la pregunta. Dice el Señor que el que se exalta será humillado y el humillado será exaltado. El Señor se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y nosotros tenemos una promesa hermosa. Si te humillas delante del Señor, Él te exaltará. Pero no quiero que lo hagas o que fincas humillarte para ganar puntos y entonces decir, bueno, si lo hago, entonces el Señor lo va a hacer. Porque cuando te sometes a Él, le sirves obediente y voluntariamente. Y te quedas con la promesa, porque no dice que será en este mundo. Humíllate con el corazón, llora por tu pecado, pídele perdón a Dios, pero alégrate también porque el Señor te exaltará algún día. Que nadie te engañe, tu recompensa no está en esta vida. No se trata, como dicen muchos, ven a Cristo y tus pecados, perdón, y tus problemas se acabaron. Ven a Cristo y tus conflictos se acabaron. No. Un día todos vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, pero esta exaltación no es una promesa para aquí en la tierra. Lo que este mundo te ofrece es finito, se va a acabar, pero lo que Dios te ofrece es eterno. Y las consecuencias de rechazar a Cristo también son eternas. El llamado hoy es que pongamos nuestra mirada en el Señor, que identifiquemos bien de dónde vienen los conflictos de nosotros y cuáles son los mandatos que el Señor tiene para poder eliminar el conflicto en nuestra vida. Y este tema del conflicto nos debe llevar, a una conclusión muy sencilla. Los problemas, las guerras y los conflictos surgen de que yo quiero satisfacer mis propios deseos. Y la solución es obedecer a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo, humillarme como Él se humilló. Ese es el punto. Entonces, mis hermanos, tenemos por ahí algunas preguntas sugeridas de reflexión. ¿Por qué hay conflictos? ¿Cómo podrían evitarse? ¿De dónde surgen? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la solución? Creo que todos hemos tenido y tenemos conflictos en nuestra vida todos los días. Y es mi oración que Dios haya puesto alguna semilla en su corazón para corregir algunas cosas que tenemos que corregir. Entonces, pues les escucho. Déjenme ver si se conectó alguien más. No, no, no. Entonces, ¿quién quisiera empezar comentando? Yo, Eh, ah, Ok. Dale, Regina. gracias. Yo me quedo con que vimos dos puntos, el origen del conflicto y la solución. También anoté que las pasiones fueron esclavos del pecado, que nos tenemos que someter, acercar, limpiar. Le anoté todo lo que dijiste, pero tenía una pregunta. Sí. Si todo eso tenía que ir en orden. Em,
Mira, es una buena pregunta, pero creo que si empiezas con la primera lo tienes todo. ¿Cuál fue la primera instrucción? Someteos. Someteos a Dios. Esa es como que la instrucción maestra, la más grande. Si tú te sometes a Dios, hija, quiere decir que le obedeces a Dios. Y si tú le obedeces a Dios, todo en tu vida va a estar bien, aunque no lo parezca a veces, pero va a estar bien. También puse que Dios es perfecto, no peca, y si nos humillamos, algún día Dios nos va a exaltar. Así es. Ok, gracias, hija. Vale. Rodrigo, ¿ya estás por ahí? Sí, aquí estoy. Yo me quedo con que primero que todo conflicto surge con una mentira. Los conflictos surgen por la mentira, la codicia, por la envidia. Y al tener cualquiera de estos nos constituimos enemigos de Dios. Si no estamos con Dios, estamos en su contra. Lo que debemos hacer es purificar nuestros corazones y someternos a Él. En vez de concentrar nuestra mirada en el mundo, debemos poner en Dios. Sí. ¿Qué tal? ¿Ya sabías cómo inició la Segunda Guerra Mundial? Sí, esa no me la sabía. Es más, cuando lo dijiste, dudé de tus fuentes. Ay, hijo. Mi fuente fue National Geographic para que me revises después. Pero no National Geographic, solo hacía documentales de animales. No, también tiene historia. Ah, creí que eso No era sabía. Discovery. Tampoco lo sabías. Yo solo creía que investigaban animales o eso. Yo igual. Ay, ¿vas tú? ¿No? ¿Pero se congeló? ¿Me escuchas? Ah, Sí. creí que se congeló porque desde hace rato estamos con la pantalla así. Y no pestañaste, entonces parecía que te congeló. Bueno, yo con lo que me quedo es que los conflictos surgen por nuestro corazón egoísta. Y entonces una de las soluciones es anteponer las necesidades de los demás antes de las mías, porque si yo pienso en los intereses de las otras personas, disminuyo mi soberbia, disminuyo mi egocentrismo y entonces puedo intentar satisfacer las necesidades de los otros antes de las mías. Y ver si también esos deseos que son lo que tenemos glorifican a Dios. Si no lo glorifican, entonces debemos examinarnos y mejor pasar al siguiente de la lista porque hay que eliminarlo para no pecar contra Dios. Y pues cada vez que nos damos a nuestros deseos, pues nos separamos un poquito más de Dios y a veces puede ser muy sutil y cuando nos demos cuenta ya estamos tan alejados de Dios con un corazón tan endurecido que cueste mucho trabajo tal vez regresar o tal vez ya seamos enemigos completamente. Con eso me quedo. Oye, buenísimo eso de pensar en los demás, exactamente. Esa fue la definición de humildad que nos dejó el Señor. Muchas gracias, buen comentario. Muy bien, ¿quién otro había hablado por ahí? Habla, Dani. Bueno, tío, pues yo me quedo con que no hay que pelear, porque pelear es cosa del diablo y que no hay que orar mal, hay que orar bien y por los demás. Y que en vez de estar orando para satisfacerte a ti, debes estar orando para satisfacer a los que no tienen que comer. Buenísimo. Yo me quedo con tu frase de pelear es del diablo. Muy, muy buena conclusión. Gael.
Hola, tío. Yo me quedo con que a veces nosotros peleamos por satisfacer nuestras necesidades económicas y no por nuestra necesidad de alma. A veces nosotros queremos ser mejores las personas. Vemos que, un ejemplo, nuestro vecino tiene una mejor tele y nosotros queremos la mejor. Entonces nosotros hacemos como que mentiras para satisfacernos nosotros. Y también me quedo con que, como dijo mi hermano, que los conflictos son del diablo, porque solo nos separa amistades de nuestros seres queridos, compañeros y hasta del Señor. Por eso siempre hay que orar para satisfacernos, ¿cómo se llama? Satisfacernos para nuestra alma y nunca estar peleados por cosas que no tienen sentido. Y también me quedo con que siempre hay que orar por las personas que necesitan del Señor, no solo por orar para tener cosas buenas, sino para tener nuestra alma limpia y siempre hay que tener la mente al Señor. Con eso me quedo, tío. Muy bien, muy bien. Sí, sí, hay que orar porque el Señor conceda, más bien ponga en nuestro corazón todos esos buenos deseos, esos deseos correctos, ¿no? Que luego el problema son que nuestros deseos están mal. ¿Y está pues su papá por ahí? Ahí está. Pues Hola, mira, Nitón. es un tema interesante, dada la situación que se presenta en la palabra. Hay una frase que mencionaste que es importante, ¿no? Que es, que tenemos que ir orando nosotros, por aquí tomo nota, como dice, deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Entonces, en esa frase de Salmos es importante porque a veces nosotros también en esas inquietudes que tenemos, pues a veces buscamos no orientarnos siempre en la palabra, sino que, oye, ayúdame con esto, necesito lo otro, etcétera, ¿no? Pero pues la verdadera respuesta siempre va a estar en el Señor, ¿no? No hay que equivocarnos en buscar a lo mejor en otros lados, ¿no? Entonces, si queremos satisfacernos nuestra alma, pues está la Biblia y la palabra, que es la mejor herramienta para nosotros. Bien. Fíjate que este versículo es uno de mis favoritos, así que me dio mucho gusto ponerlo ahí. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien, bro. Gracias. ¿Y quién más quiere participar? Yo, bro, ¿me escuchas? Afirma. Bueno, la verdad es que hoy estuvo muy bueno el tema, ¿eh? Yo me quedo con dos preguntas que me hicieron pensar, ¿eh? Me quedo con que si en verdad le pedimos a Dios, exigimos, ¿no? Y también, si lo que le pedimos, le glorifica a Él, ¿no? O nos glorifica a nosotros, ¿no? Si es para nuestros deseos. Realmente, si amamos a Dios o amamos más a seres de la tierra, ¿no? No le agradamos a Dios, ¿no? Y pues yo con eso me quedo. Buenas noches. Bueno, yo con lo que me Buenas quedo noches. es que debemos de someternos ante Dios y sobre todo humillarnos ante Él. Y porque pues Él es el que va a gobernar y va a estar gobernando nuestras vidas hasta que Él nos llame ante su presencia. Entonces, humillarnos. Y ante pues cualquier conflicto, como mencionaba, pues, tenemos que pues, pedirle al Señor, ¿no? Y orar por esas personas en un momento
llegamos a tener conflictos, tenemos que orar por esas personas y no, pues, no hacer que sin corazón, pues eso nosotros, porque ahora el que vive nosotros no es cada día, todos los días es someternos al Señor, humillarnos y pedirle por él y orar los unos por los otros. Gracias, Yasmin. Gracias, Emilio, también. Muchas gracias por los comentarios y por sus participaciones. Que Dios los bendiga. Sigamos orando por todos y por esas peticiones. El otro día Emilio decía que tiene una petición o tiene un deseo en su corazón. Y esto, pues Emilio, ahí agrégalo en tus oraciones, ¿no? Si es para la gloria de Dios, que vaya para adelante. Ok, bro, gracias. De nada. Muy bien, Lili, ¿estás por ahí, Lili? Hermana Lili, casi no la hemos escuchado hoy. ¿Sí está por ahí? Creo que no se escucha, hermana. Algo pasa con el audio. Sofi. Pues yo me quedo o sea, como que efectivamente todo lo mal viene de nuestras pasiones, ¿no? De dentro de nosotros. Entonces tenemos que prestar mucha atención porque muchas veces nos airamos de la nada y es así como que una chispa que se enciende de repente y a mí eso me pasa, ¿no? Y tengo que tener como que más control sobre ese aspecto de decir momento, o sea, ¿qué es la situación que me está haciendo enojar y qué tanto vale la pena el que yo me esté molestando, ¿no? O sea, porque a final de cuentas todas las cosas buenas o malas que permite Dios es por algo. Y tenemos que hacer como un stop, un análisis, el decir, pues si permitimos el enojo, estamos dándole entrada a Satanás de que caigamos en sus trampas, ¿no? Y nada más nos enojamos tantito y ya viene el cordón que le sigue de sacar cuestiones atrás o corajitos que tenemos o envidias o recelos, que vemos injusticias ante otras personas, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso sí me quedó claro y creo que dentro de mis oraciones es esa, ¿no? Que me dé esa capacidad de poder controlar, prevenir esas emociones para no caer, ¿no? Y creo que eso viene dentro de la madurez del creyente. Y lo que entiendo es que para poder lograrlo es estar sometida a Él. Y estar sometida a Él es estar pegada a su palabra constantemente, que es lo que va a permitir que cuando lleguen esas situaciones recuerde las palabras o los versos o la escritura que leo para que pueda haber ese autocontrol en ese aspecto. Pues eso es lo que yo me quedo. Sí, es buenísimo lo que comentas, porque precisamente es el objetivo de la escritura. La escritura tiene por objetivo equiparnos. Y cuando nosotros estudiamos esta clase de temas y Dios nos enseña de qué se trata y cómo reaccionamos, tiene por objeto que cuando tú te enfrentes a una situación similar, entonces se enciendan las alertas y digas, wow, momento, esto yo ya lo estudié. Es más, esto ya sé de qué se trata. Es más, ya sé cuál va a ser el final si me engancho en esto. Y es ahí entonces cuando te detienes. Por eso la palabra de Dios equipa al hombre a llevar una vida conforme a la imagen de Cristo. O sea,
nos equipa a ser conforme a la imagen de Dios, y es la palabra de Dios la que nos redarguye y es la palabra de Dios la que nos lleva a evitar todo este tipo de cosas. Es buenísimo lo que acabas de comentar. Y sí, tienen que estar en nuestras oraciones y tenemos que estar recordando constantemente de qué se trata estos temas. Muchas gracias por tu participación, Sofi. Por cierto, vi que entrabas y salías. ¿Tenías problemas de conexión o algo así? Sí, se me desconectó el internet. Es que ahora sí que por el clima ha estado fallando. Sí, Y entonces pues ya como que tiene que volver a agarrar la señal o algo así. Y sí, ya sí. me volví a conectar. Bien, pero qué bueno que leíste bien el tema, es precisamente por eso. Y es como la escritura nos muestra quiénes somos. Hay por ahí, leí algunos textos de psicología y cómo el hombre tiene una percepción del hombre, pero es tan absurdo como que una lavadora tenga una percepción de una lavadora. No, no, no. Es el fabricante el que tiene la percepción completa de la lavadora. Y en este caso es Dios el que tiene la percepción completa de nosotros y nos dice, tú eres así, así eres, mira, 1, 2, 3, 4, 5, estas son tus características. Pero además no te dejo solo. Tú puedes hacer esto con el poder del Espíritu que vive en ti. Entonces es nuestra esperanza. Muchas gracias por tu Sí, claro, participación. no. Gracias a ti, Juan. Bien, ¿quién más anda por acá? Irma, Hola, hola. pues, ay, está muy completo este estudio y pues se resume en lo que decía creo que tu hija te hizo la pregunta, ¿no? Realmente es someternos, es prácticamente estar sometidos a él, porque de ahí parte todo que cuando nos apartamos, pues vienen los conflictos, ¿no? Los conflictos en toda el área pues de cómo nos sentimos cuando le abrimos la puerta al enemigo, a Satanás, lo que permitimos en nuestra mente. Entonces, y de igual manera cuando tenemos pues cualquier situación que siempre debemos de recurrir al Señor, ¿no? Someternos a Él y pedirle ayuda, porque a veces las decisiones que llegamos a tomar por nuestra cuenta, pues muchas veces son consecuencias no tan agradables. Entonces ahorita veía en este estudio todo lo que, los mandamientos, ¿no? Que dice someternos a Dios, pues es rendirnos a su autoridad, a su voluntad y entregarnos pues nuestra vida a Él realmente para que Él tome el control y podamos seguirlo. Resistir al diablo pues es no permitirle a Satanás que nos seduzca, ¿no? Por parte de él a los deseos, como dice la escritura, que las cosas que se perciben, bueno, en la carne, pues está en contra del Señor, ¿no? Porque el Señor es espíritu. Limpiar las manos y purificar vuestros corazones, pues es llevar una vida pura con el Señor. Limpiarnos del pecado, pues es sustituir todos nuestros deseos por experimentar la pureza de Dios. En afligíos y lamentar y llorar, pues es realmente, pues no tener temor, ¿no? De expresarle a Dios profundamente, pues lo que hay en nuestros corazones o lo que hemos hecho para que Él nos ayude. Y pues el humillarnos, pues es lo que tenemos que hacer, es reconocer, pues que ahora sí que el que nos ayuda pues es Dios, ¿no? Es humillarnos para que pues realmente se refleje el poder de Dios y siempre Él sea exaltado en todo lo que hacemos. Es eso.
Órale, gracias en exaltaros. La verdad es que qué fácil se nos hace a veces cambiar la exaltación de Dios por exaltarnos a nosotros mismos. Y qué peligroso, ¿no? Ocupar un lugar que no nos corresponde. Sí, por eso les decía yo que, wow, esos mandamientos al final son como para masticar uno cada día y orar y profundizar en ese tema, porque a veces una frase de la escritura tiene tanto conocimiento, tiene tanto que decirnos y tanto que tendríamos que cambiar en nuestras vidas, que bueno, apliquémoslo con urgencia porque el Señor viene pronto. Muchas gracias, Irma. Hermano, ¿ya me escucho? Ya, hermana Lili, ¿qué habrá pasado, Sí. hermana Lili? No sé, pero me salí y volví a entrar. Muy bien, ya estamos aquí, ya le escuchamos. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo me quedo con que esos sentimientos que tenemos de envidias, de celos, de avaricia, de contiendas que nos hacen llegar a los pleitos, pues inician desde lo más profundo de nuestro corazón y de ahí se derivan los malos deseos que se vuelven pecado. Y pues y los malos deseos nos apartan de Dios. No pensamos que en lugar de eso debemos deleitarnos en Dios que nos ama y siempre camina de la mano con nosotros, y que todo lo que hagamos y pidamos sea para la gloria de Dios, para no pecar. No amar tampoco las cosas que hay en el mundo, como pues son estos deseos, ¿no? De la carne, y más porque pues provienen de Satanás, y lo que él quiere es distraernos para enemistarnos con Dios y no obedecer sus mandamientos. Yo me quedo con esto, hermano. Oh, muy completo su comentario. La verdad es que muchas gracias, gloria a Dios, porque cuando les escucho, escucho que Dios les ha hablado y ha tocado sus corazones. Ahora viene la parte interesante, que es la aplicación en nuestra vida. Entonces ahí sí, oremos y dejémonos controlar por el Espíritu. Por aquí está Roger. Roger, ¿quisieras comentar algo? Bienvenido, hermano. Es la primera vez que nos acompañas aquí. Bienvenido. Normalmente los domingos nos reunimos, así que ojalá puedas acompañarnos más. Vamos a ver si puede activar su micrófono, Roger. Si no, luego hablamos. Pero bienvenido, hermano. Yo sé que me escuchas. Entonces, bienvenido. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Gracias a Dios por tu vida. Regina. Hola, Regina. Quita el mute. ¿Qué pasó? ¿Puedes orar para terminar la sesión, hija, por favor? Sí, siempre quise, pero Ok, me hubieras dicho. No sabía. gracias, Padre, por permitirnos hoy que mi papá nos predicara más de tu palabra. Pido que bendigas a todas las personas que no se conectaron hoy. Si tienen problemas con su internet, que logren conectarse en la siguiente clase. Que bendigas a todas las personas que se conectaron también, para que les hables y hagan que se acerquen más a ti. En nombre de Jesús, amén. 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 Hermanos, ¿les entró el agua a la casa? Amén. Digo, no. No. Perdón. Amén a lo que dijo Regina. Estaba viendo hace ratito que se desbordó el río de aquí de Chiapas. ¿Cómo se llama? Unas cascadas, ¿no? Ándale, de Agua Azul, creo, algo así. No me digas.
Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Es- Que yo iba a estar este día precisamente, hoy viajaba a Villahermosa y suspendimos la reunión porque estos días ha estado lloviendo mucho ahí y no iba a ser posible que algunos compañeros llegaran. Sí, está muy fuerte las lluvias. Oremos por toda esa gente que probablemente esté en necesidad. Hay mucha gente que movió en albergues, hay mucha necesidad, entonces tenemos que estar ahí muy pendientes, hermanos. Les encargo que en sus oraciones pongamos ahí que el Señor provea los recursos y que pues la cantidad de agua que cae es por algo, ¿no? Está dentro de sus decisiones, pero sí complica de repente a algunas personas. Claro que sí. ¿Pero ustedes bien? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Sí, bien, gracias a Dios. Se antoja mucho café con pan, ¿no? Sí, Ah, ahorita con que una sí. concha. Una concha. ¿Qué día, Cheli, traje un pan cubano? Ah, está riquísimo. Está riquísimo. ¿El pan qué? Cubano. Sí, exacto, sí, ese mero, ese merengue. Sí, es que el papá de mis hijos nos regaló uno hace 15 días. Y está creo que entre Yorick y yo no lo terminamos. Bueno, es lo que te iba a decir. Nosotros nos lo comimos, ¿qué? Menos de 24 horas, ¿verdad? Qué No, rico. dije, no puede ser. Comes No. un pedacito, luego otro pedacito. Es que no sé, la consistencia está riquísimo. ¿Cómo le hace Rodrigo, amor? ¿Cómo le hace Rodrigo el pan? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para comer el pan? De pedacito en pedacito. Así un pedacito, luego dice otro pedacito más. Y así cuando tenemos ¿Te parece a mí? Ya para la tarde del día siguiente le digo a Chele, oye, invítame al pan. Y me dice, ¿qué pan? Ya no hay, ya se acabó. No, una cosa impresionante. Pero además déjenme presumirles que ese pan es originario de Tizimín. Sí. Una abuelita. ¿Pero lo venden acá en Mérida? Sí, aquí lo venden en Mérida en el Retorno. Ah, ok. Y es Mejor. diferente y es mucho más rico que el de acá. Ah, qué rico. La única parte que me frustra del pan es que a mí me gusta Se hacerlo. deshace. Sí, me gusta meterlo en mi café y de repente, no, se corta y se va al fondo. Esa es la parte traumática. Se deshace. Sí, esa es la parte traumática. Nada más tienes que comerlo con mucha habilidad si lo vas a chopear, pero sí está delicioso. Le muerdes y un trago. Le muerdes y un trago. Ahí está la técnica perfecta. Somos Sí. paneros, somos paneros. Se nota. Muy bien. Bueno, pues mis hermanos, no sé si alguien tenga alguna necesidad de oración que quiera que anotemos para esta semana. Hay que orar mucho por Soco. Sí, ¿cómo está, Irma? Cuéntanos. Pues yo la fui a ver el miércoles, pero creo que ya está en casa de Yoshimi. Ok. Sí, pues ya, yo ahora sí que, pues delicada, está delicada su cadera, pero pues sabemos que Dios es el que tiene el control, pero sí la vi, le dolía mucho su cadera, Sí. su espalda, Sí, sí. yo vi a Yoshimi esta semana por lo de los preparativos de la reapertura y sí me platicó que estaba delicada, me platicó ahí cómo estaba, pero pues sí, también nos pidió que oráramos y que la tuviéramos pendiente. Y se dan cuenta, el pastor no lo dice, ¿no? Abiertamente desde el púlpito, pero hoy dijo, ustedes saben quiénes son, ¿no? O sea, Señor, tú sabes quiénes son. Sí. Oró por los enfermos. Exactamente. Y ahí está Soco, su mamá. Entonces, Sí, sí, oremos. pobrecita. Oremos por ella y oremos también por esta gente que va a estar en necesidad y que ya está en necesidad por este tema de las inundaciones. Esperemos pronto pasen. Y pues no sé si alguien tenga alguna más para incluir en la semana.
Yo por mi Aranza, hermanos, por favor, para continuar orando por su salud mental. Sí, hermana, seguro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues mis hermanitos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias igualmente, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si Dios nos Gracias, permite. igualmente. que Dios Adiós, los bendiga Regina. mucho. Hasta luego, bro. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, Sigan comiendo Irma. pan. Adiós, Shirley. Irma, tráeme pan. Ahí está. Irma, Sí. tráeme pan. Aunque sea un bolillo, te voy a llevar. No. Ya viste Ese sí dónde lo lo puedes venden. chopear. No. Mala. Ese no se deshace. No. Ok. Aquí Cuando te espero, podamos. Sí. Adiós, Shirley. Hasta Dios les luego, bendiga Dios a bendiga. todos. Un abrazo. Adiós. Igualmente. Bye. Adiós, Yasmin. Adiós. Sofi ya se fue. Adiós, señor Roger.